Bueno, también en la época justinianea aparece el testamento hológrafo, que es el que lo ha escrito el testador, que es lo mismo que este tripartito, ¿sí? Es hológrafo si lo hace el testador y es halógrafo cuando el testador no sabe escribir y le pide a otra persona que lo redacte. Bien, en el tiempo de Justinianeo ya como que toma vuelo la profesión de escribano y es él el que se dedica a redactar los escritos. Bien, entonces ya también hay una evolución en cuanto a funciones del derecho, porque bueno, el escribano ya tenía, o el notario, ya tenía un poder delegado del emperador, para poder darle fe a lo que hiciese, y eso le da al testamento ciertas cualidades de ser inderogable por los particulares, cuestión que con los testamentos privados es mucho más factible de hacerlo caer por alguna falsedad o por algún testigo. Ya cuando el testamento está hecho por notario, las dificultades son mayores y tiene mejor vuelo el instrumento en sí. Después esto ya se los he explicado. Y respecto de la invalidez de los testamentos, tenemos que podían estas invalidez, puede nacer inválido o puede declararse inválido a posteriori, ¿sí? Puede tener invalidez en la génesis del acto, que se llamaba injusto, y tenía lugar cuando la invalidez viene de que los elementos constitutivos del acto son los que tienen defectos de forma, de falta de institución de heredero, de incapacidad de la persona que testa, ya sea incapacidad del sujeto de derecho testador o incapacidad del sujeto de derecho que va a ser declarado heredero. Acuérdense que les dije yo que tenía que ser personas que tuvieran los tres estatus, y bueno, no siempre las personas mantenían el estatus al momento de ser declarados herederos, quizá lo había perdido y el otro no había tomado conocimiento, lo declaraba heredero y el testamento caía. Entonces a eso se refiere. Y después tenemos las otras nulidades que son cuando el acto ya ha nacido, que son subsiguientes al acto o concomitantes con él, y entonces en ese caso tenemos las nulidades. Bien, también el testamento sigue siendo, bueno, acá tienen un montón de situaciones muy especiales que tiene que ver con que el testamento es anulado si hay una causa de invalidez o una capita de minutio, se llama viritum. Bien, se llamó desierto cuando podía ser anulado por premoriencia o incapacidad sobreviniente del heredero. Y finalmente el ruptum, que es el que se tornaba ineficaz cuando aparecía un nuevo heredero o porque el testamento había sido revocado por el testador, entonces ese testamento ya no tenía validez. Entonces había muchas situaciones que llevaban a que este instrumento no tuviera su plena eficacia y que quedaron un montón de testamentos escritos desde las mismas personas, y algunos servían y otros no, entonces se generaban todas estas controversias. Respecto de la revocación del testamento, como el testador, así como lo hacía y disponía su última voluntad, así también podía revocarlo, incluso modificarlo hasta último momento. Entonces, según las normas del derecho civil clásico, las del derecho civil de la época de las 12 tablas, esta revocación se hacía otorgando un nuevo testamento. Y si el posterior no era válido para el derecho civil, pero se adecuaba a las normas del derecho honorario, el pretor le otorgaba la honorum possessio a quien fuera a pedirlo. Bien, entonces es como que de esta manera aquello que bajo la órbita del derecho civil clásico hubiera sido inválido y no hubiera tenido amparo legal, hoy con el derecho pretoriano sí tenía este amparo legal necesario para darle continuidad a la persona del causante, a la administración de los bienes y al giro comercial de los negocios de la persona fallecida. Ahora, el testador cortaba el cordón que lo mantenía. Si el testador lo abría, si rompía el lacre, según el derecho civil conservaba la validez. Entonces, si lo había hecho el mismo testador, porque el derecho también pretorio entendió que lo entendió de otra manera. Bien, para el derecho civil el testador tenía la amplia libertad de modificarlo. Incluso podía abrirlo y tachar un nombre y automáticamente dejaba afuera a ese heredero. Pero para el derecho pretoriano entendía que
voluntad de abrirlo implicaba que ya no era esa su voluntad. Entonces tenía más tendencia a revocar todo el testamento y llamar a quienes tuvieran proximidad en noticias respecto del fallecido. En el derecho posclásico, o sea, en lo que es el derecho imperial, la revocación puede hacerse por redacción de uno nuevo o por abrir intencionadamente el testamento por el disponente. Eso significa que junta lo del derecho civil con lo del derecho pretoriano. Bien, después tenemos la desheredación y la preterición. Voy a hacer una pausa. Cuando nosotros hablábamos de que la persona instituía herederos y hablamos de testamento, hablamos de que en el derecho romano había una libertad de elegir a quién poner en el testamento, ¿sí? Él tenía, según los principios, podía desheredar expresamente a hijos legítimos, ¿sí? Pero no era permitido que los omitiera del testamento. Es decir, que para desheredarlos, él tenía que expresamente decir a Mengano no le dejo nada. Entonces, en lo que es la fórmula del testamento, si ustedes han visto algunas películas norteamericanas, cuando el padre se enoja con el hijo, le dice, te voy a desheredar. Esos principios en nuestro derecho no son válidos, no son conocidos. Acá las personas, no importa las peleas que tengan con sus padres, tienen derecho a el acervo sucesorio que su padre deje al momento de fallecer, sin importar lo que hayan hecho, en principio, ¿sí? En principio. Pero en lo que es el derecho romano, la persona podía decidir no ponerlos como herederos, e incluso omitirlos, e incluso no dejarles nada. Entonces, para que eso fuera válido, tenía que él en el testamento nombrar a todos sus hijos e ir diciendo qué le dejaba a cada uno. Y si alguno no quería dejarle nada, tenía que poner el nombre y que no le dejaba nada. Eso significa desheredar nominativamente. Bien. Además, también podía desheredar en conjuntos a hijas y nietos. Bien. En el caso de que su esposa estuviese embarazada y él no hubiese previsto esa situación, quedaba totalmente fuera de la herencia, si no había sido expresamente desheredado. Y si era preterido, este silenciamiento, el no mencionar que estaba embarazada, invalidaba el testamento siempre que ese hijo hubiese sido concebido en vida del testador, porque si no, bueno, ya pertenecía a otro padre y teníamos otros problemas. Entonces, según las normas del derecho, los hijos tenían que ser instituidos o desheredados en forma expresa, nominativamente, poniendo el nombre. Si se los omitía, el testamento se consideraba en principio válido, pero se lo atacaba de nulidad porque las reglas del derecho civil lo consideran válido y las del pretoriano no. Entonces ahí es donde teníamos la discordia jurídica de depende en qué situación estaba, qué derecho lo iba a regir. Acá llegamos a una evolución que es lo que nosotros hoy tenemos en nuestro derecho, que es el derecho de las legítimas. Entonces, el derecho de las legítimas obligaba a todo testador a dejar una porción de sus bienes a los parientes más próximos con sucesión, con vocación hereditaria. Eso significa que obligaba al causante, al hacer testamento, a dejar un mínimo de bienes en favor y en cabeza de cada uno de sus herederos legítimos que hubiesen correspondido, si su testamento hubiera sido declarado inválido. Esta reacción
en favor de los herederos nace en la época clásica, ya con la influencia de lo que es el cristianismo, porque tiene una idea de piedad del padre hacia sus hijos. Y ya viene configurando esta figura de familia impetrada de estos principios y de estos valores morales, o de estos valores que tienen que ver con la unidad familiar, con la justicia, ¿bien? Entonces, esta evolución del derecho de legítimas, en principio, no era una cuestión jurídica, sino más bien una cuestión social, y después, en lo que es cuando se lo argumentaba en la época clásica, se decía que, bueno, que el causante, cuando los había desheredado sin dejar nada, o cuando en una disposición no les había dejado absolutamente nada, era porque realmente estaba muy enojado, estaba muy perturbado, estaba muy fuera de sí, o estaba muy resentido con tal hijo. Entonces, de esa manera es como que ponía de esa subjetividad que le había impedido ser justo al momento de establecer los bienes y la división de los bienes entre sus herederos. Bien, entonces después nosotros tenemos, si yo quería ver el comentario, no me sale, a ver, acá, no me parece. Entonces después nosotros tenemos que al principio, como toda norma jurídica, comienza siendo como una norma social. Entonces la sanción de no dejarles el mínimo de legítima fue primero el rechazo social, y después en el futuro empezar a considerar el testamento nulo por transgredir estos principios que ya estaban socialmente consolidados. Lo que es la adquisición de la herencia. Esta adquisición de la herencia es el ingresar, es el poder aceptar bien esta herencia. Entonces la adquisición variaba si los herederos eran necesarios o si los herederos eran voluntarios. Si los herederos eran necesarios, la herencia se adquiría de pleno derecho, con esta ficción del reemplazo de la persona del causante. Bien, el solo hecho de la muerte de la persona hacía que automáticamente pasara a cabeza de los herederos necesarios, que son los legítimos hijos de este causante. Pero en el caso de los herederos voluntarios, en el caso de que no hubiesen herederos necesarios, pongámosle que esta persona no tenía hijos, los herederos voluntarios son aquellos que van a pedir la herencia, porque no hay hijos que hayan tomado posesión de esta herencia. Entonces, en ese caso, tienen que adquirir la herencia por un acto de aceptación. Entonces, primero se exigía que la herencia hubiera sido deferida. ¿Qué significa? Que hubiera sido abierto el proceso sucesorio. Y de esa apertura de este proceso sucesorio se producía tanto en la sucesión intestada como en la testamentaria en el instante de la muerte del causante. Bien, pero era necesario que el heredero manifestara ante la autoridad que ha sucedido esto y que aceptara ese lugar de heredero, porque esa aceptación del lugar de heredero implicaba que él iba a tener que hacerse cargo no solo de la administración de la herencia, sino también de el resolver o el extinguir las obligaciones que había generado el causante en vida. O sea, iba a tener que pagar. Continúo. Entonces esa aceptación podía ser expresa o tácita. Era expresa cuando él se presentaba y hacía un acto que se llama aditio hereditatis. Bien, si la herencia ya sea la del derecho civil originario o si era de la bonorum possessio pretoriana. Bien, y era tácita si el heredero, sin ir y manifestar su voluntad, ejecutaba todos los actos que llevaban a inferir la decisión de aceptar la herencia. ¿Qué significa esto? Ir a vivir a la casa del causante y hacerse cargo de darle de comer a sus esclavos, a sus animales, mantener y cuidar, regar sus viñedos,
Bien, todos estos actos posesorios que hace la persona cuando toma posesión de los bienes implica que desea aceptar esa herencia. Si en 100 días no tomaba posesión y no iba y manifestaba su voluntad de aceptarla, en ese caso la herencia civil se consideraba repudiada en función de las normas del derecho civil originario o el derecho civil quiritario. En cambio, en el derecho pretoriano la interpretación fue al revés. Al no repudiarla expresamente, la consideró aceptada. Entonces, en la época imperial, este plazo se eleva a 1 año. Bien, si se lo pedía al emperador, y a 9 meses si se lo pedían al magistrado. La adquisición importaba que todos los bienes del causante se juntaran con los bienes del heredero. Esto se llama confusión patrimonial. Bien, entonces el heredero respondía, y esto es pregunta de examen, el heredero respondía ultra vires, es decir, con todos los bienes por las deudas que tenía el fallecido. Esto es beneficioso si hay más bienes que deudas, pero si la persona no tenía nada y solo tenía deudas y encima venían y me comían el patrimonio, me quedaba sin nada. Entonces eso causó que los herederos repudiasen las herencias ante el peligro de no saber cuántas deudas tenía esta persona, ¿no? Y los acreedores perdían también asimismo la garantía de poder cobrar, porque nadie aceptaba nada. Entonces, de esa manera, para evitar los inconvenientes y los problemas que generaba esta situación, se genera el ius abstinendi y el beneficio separationis, que ya existían, que es el ius abstinendi, es me abstengo hasta que no vea cuántas deudas hay, ¿sí? Y el beneficio separationis es primero separemos la cosa y veamos cuántas deudas tiene, a ver si me conviene o no me conviene, y evolucionan en un solo instituto mucho más eficiente que esté en nuestro derecho, que se tenía que pedir expresamente hasta 1979 en cada sucesión, y que a partir de 1979, a partir de la reforma del Código de Vélez-Sarsfield por la ley 17.711, comienza a ser un principio general que hoy sigue en nuestro derecho civil, en nuestro Código Civil y Comercial, y que se aplica a todas las sucesiones que hay hoy en los juzgados y que van a haber mañana y que se van a iniciar pasado, que se llama beneficio de inventario. Esto es pregunta de examen. ¿Qué es lo que hace el beneficio de inventario? Es limitar la responsabilidad del heredero a los bienes del causante que están inventariados. Entonces, antes de aceptar la herencia, él hace un inventario de los bienes dentro de los 30 días de la apertura. Entonces, de esa manera los acreedores y los legatarios van y son satisfechos. Y lo que queda es lo que yo acepto e ingresa a mi patrimonio. Bien, en caso de que hayan más de 2 herederos, todos constituían, esto también pasa en nuestro derecho, un condominio sobre el patrimonio, que después ellos podían plantear una acción familiar de separación, bien, que ya es la última parte de nuestro derecho sucesorio, que es la partición de los bienes, cuando nos repartimos los herederos los bienes. Bueno, vos te llevas esto, yo me llevo aquello, que él se lleva tal cosa. Bien, y también los romanos consideraron el derecho a crecer, que esto también está en nuestro derecho. ¿Qué significa esto? Que cuando uno de los herederos rechaza su porción hereditaria, renuncia a ella, eso, bien, incrementa de pleno derecho a los demás herederos en cuotas hereditarias. Entonces, si yo tengo 5 herederos y uno rechaza, el 20% de este se divide en 4 y va 5 acá, 5 acá, 5 acá, 5 acá. Y de esa manera todos acrecen un 5% más de patrimonio, haciendo cada uno un 25%. ¿Ven? Eso es acrecer. También regularon en la época del derecho pretoriano la colación de la herencia. Y esto también existe en nuestro derecho y es dolor de cabeza para el que recibe cosas antes del fallecimiento del causante. Los herederos en la época antigua, los herederos emancipados o las mujeres les daban la dote,
Entonces, para poner una nota de igualdad con los demás herederos. Es como que ellos tenían un anticipo de herencia. ¿Bien? Pero después, cuando fallecía el causante, todos tenían que mostrar lo que habían recibido, todos tenían que llevarlo y idealmente, ¿bien? No es que voy a traer la casa, la voy a vender y voy a poner la plata en el sucesorio, sino que voy a nombrar que yo recibí del causante esta casa que tiene tal valor para que chequemos que todos han recibido equitativamente lo mismo, ¿bien? Y que no quede alguien más beneficiado que el resto. Eso es el derecho, eso es la colación de herencia. Entonces, de esa manera, todos los descendientes tienen el deber de colacionar cuando han recibido liberalidades por parte del causante para garantizar hoy en nuestro derecho el tema de las legítimas que ya se venía imponiendo en el derecho romano a través de la sanción social. Y finalmente, los terceros podían usucapir los bienes hereditarios por la persona que estuviera en legítima posesión de los bienes si habían mantenido los bienes en forma ininterrumpida bajo su poder. Eso significaba que si yo iba y pedía al abonorum possessio de los bienes porque no aparecía nadie y pasaba el tiempo y nadie venía a reclamar los bienes ni hacerse cargo, yo podía usucapirlos y quedármelos bajo mi titularidad. Ahí pongo pausa.